Hola a todos, bienvenidos a la clase 17 del módulo de Organizaciones Sociales y Comunitarias. En esta clase vamos a cambiar levemente de tema respecto de lo que vimos en la clase 16, ¿ya? Pero es solamente para conectar con otro asunto que es relevante y que nos va a llevar a hablar de las organizaciones sociales y comunitarias en Chile, ¿ya? Porque esto lo hemos llevado desde em, la primera clase de la segunda unidad, cuando comenzamos a hablar de lo que era la sociedad moderna. Después hablamos de los principales problemas de la sociedad moderna, después hablamos de cómo esos problemas de la sociedad moderna se habían conceptualizado bajo la noción de cuestión social. Después hablamos del concepto de nueva cuestión social y a continuación vimos cómo eso se manifestaba en Chile, ¿ya? Esto sigue esa lógica. Entonces ahora vamos a hablar de los movimientos sociales también para tratar de introducir eh, cómo el tema de la cuestión social y la nueva cuestión social se ha manifestado en el mundo y en Chile eh, en gran parte a través de los movimientos sociales, ¿ya? Para, de nuevo, conectar el tema de los movimientos sociales con el origen de muchas organizaciones sociales y comunitarias, ¿ya? Esa es la lógica de todas estas clases, ¿ya? No están parceladas, ¿ya? Todas las clases que hemos tenido, tanto en la primera unidad como en la segunda, están todas conectadas, ¿ya? Responden a una razón. Entonces, explico esto para que no extrañe de por qué estamos hablando de movimientos sociales, ¿ya? Esa es la razón, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos de esta clase en particular. El objetivo general, entender la naturaleza de los movimientos sociales en el contexto de las sociedades modernas, ¿ya? Desde la perspectiva de la sociología principalmente. Los objetivos específicos, conocer las nociones y características generales relacionadas con los movimientos sociales. Y un segundo objetivo específico es entender la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de los movimientos sociales. Ya eso es importante que lo consideremos siempre porque eh, los movimientos sociales hoy en día están muy intermediados por la, las tecnologías de la información y la comunicación. Adquieren una naturaleza distinta. Eh, Se desarrollan de otra manera a través de las TIC. Ya no es como antes, que se necesitaba todo de manera presencial. Hoy en día todavía los movimientos sociales tienen un sustrato presencial, claro, ¿ya? Quedó a la vista con el estallido social del año pasado. Pero hay otros movimientos sociales que no necesariamente requieren para desarrollarse de funcionar de manera exclusivamente presencial, ¿ya? Por eso es importante considerar esto para efectos de hablar de los movimientos sociales en la sociedad contemporánea, en la sociedad que vivimos hoy en día, ¿ya? Eh, Esos son los objetivos específicos entonces. Comencemos. Algunas nociones generales sobre los movimientos sociales, ¿ya? Si pudiéramos dar una definición, ¿ya? Eh, Diríamos que el concepto de movimientos sociales alude a aquellas actividades colectivas, es decir, grupales, ¿ya? Que convocan a una gran cantidad de personas. Eso se refiere al colectivo, lo colectivo es lo grupal, ¿ya? Actividades colectivas destinadas a llevar a cabo cambios importantes dentro de la sociedad, cambios fundamentales, ¿ya? O en algunos casos también actividades colectivas que están destinadas no a generar cambios, sino que a resistirse a un cambio, ¿ya? A resistirse a un cambio. Eh, no a la ley de aborto, por ejemplo, eso es resistirse a un cambio. Cuando se quiere implementar una ley de aborto en un país, aparecen movimientos sociales que se autodefinen como pro vida, digamos, ¿ya? Como a favor de la vida, ¿ya? Esos movimientos están destinados a resistirse a un cambio, pero hay otros movimientos sociales que buscan cambio, que quieren cambiar lo que hay, ¿ya? Entonces están esas dos caras de la moneda, ¿ya? Los movimientos sociales, por lo tanto, son actividades colectivas que están destinadas a generar cambio en la sociedad o resistirse a cambios que se quieren dar en la sociedad, ¿ya? Y esto porque hay distintos intereses dentro de la sociedad, ¿ya? La postura de los movimientos sociales que están en favor de la vida y en contra del aborto responden a ciertos intereses dentro de la sociedad, ¿ya?
que por lo demás en este caso específico son intereses legítimos, ¿ya? No estamos hablando de movimientos sociales eh, que quieren legalizar las drogas duras, por ejemplo, ¿ya? Eso sería cuestionable, ¿ya? Eh, pero en este otro caso hay muchos movimientos sociales eh, que se resisten a un cambio, eso es lo importante, ¿ya? Y cuando hablamos de actividades colectivas, eso involucra un conjunto de acciones concretas que son muy variables, ¿ya? Lo más básico son las protestas, ¿ya? Los movimientos sociales se desarrollan mucho en base a acciones de tipo eh, de este tipo, ¿ya? Digamos de protestas, ¿ya? Protestas generalmente, ¿ya? Eh, pero no es lo único, los movimientos sociales tienen muchas otras manifestaciones también, ¿ya? Eh, algunas más organizadas que otras. Las protestas son una, pero también participación, digamos, diálogo, digamos, también se puede generar diálogo, ¿ya? Participación en diálogo con los entes que están gobernando en algún momento, ¿ya? Como una forma de presión, digamos, ¿ya? Fue lo que pasó, por ejemplo, con el movimiento estudiantil que se dio acá en Chile a principios de esta década, en 2011, ¿ya? Claro, había muchas protestas, salían a marchar, etcétera, pacíficas, algunas no tan pacíficas, pero también ustedes veían que los líderes estudiantiles que llevan el liderazgo de este movimiento también se reunían con, con todos los entes políticos, digamos, del país, ¿ya? Con el ministro de Educación, ministra, que creo que era en aquel entonces, eh, diputados, senadores, etcétera, ¿ya? Entonces, los movimientos sociales, claro, tienen mucho de manifestaciones, pero también diálogos, ¿ya? No siempre no siempre son acciones de ese tipo, ¿ya? Em, Pensemos, por ejemplo, en el movimiento eh, de liberación racial en Estados Unidos, que, que lo llevó, que lo llevó a cabo Martin Luther King, ¿ya? La lógica era la misma también, había una mezcla entre protesta social y diálogo con los órganos políticos de la sociedad, ¿ya? Y generalmente yo diría que los movimientos sociales tratan de eh, emplear una mezcla entre esas dos estrategias, ¿ya? Presión a través de manifestaciones y presión a través del diálogo, ¿ya? Negociación, ¿ya? Pero son negociaciones que están destinadas a generar presión, ¿ya? Eso en términos generales, si pudiéramos dar una caracterización o una definición, ¿ya? Los movimientos sociales son en general más estructurados que otras formas de comportamiento colectivo, ¿ya? Porque los movimientos sociales son un tipo específico de comportamiento colectivo, ¿ya? Hay muchos otros, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué otros tipos de comportamientos colectivos hay? Las modas, por ejemplo, ¿ya? Las modas es un comportamiento colectivo, un comportamiento de masa, digamos, ¿ya? Que es casi espontáneo, ¿ya? Y esa es otra característica que tienen los movimientos sociales, nacen de manera inesperada a veces, ¿ya? Pensemos en cómo se dio el estallido social en Chile, ¿ya? ¿Quién esperaba eso? Nadie, nadie lo esperaba, ¿ya? Eh, claro, ustedes van a escuchar los analistas en la televisión que dicen, pero si era obvio que iba a pasar, claro, porque están haciendo un análisis ex post, ya cuando ya el hecho sucedió. Y ahí van a aparecer todos los analistas, estos que ya ellos sabían que iba a suceder, pero nunca dicen nada, ¿ya? Entonces los movimientos sociales no se pueden predecir, ¿ya? En general no se pueden predecir. Tienen un origen muy espontáneo, muy inesperado a veces, ¿ya? Eh, entonces es muy parecido, por ejemplo, al tema de las modas, ¿ya? Las modas de repente se dan, las modas de vestir o digamos en el ámbito de la música o lo que sea. Esos son comportamientos colectivos porque funcionan mucho en base a la imitación, por ejemplo, ¿ya? O al seguir a la masa, digamos, lo que está haciendo
a las tendencias que hay en algún ámbito, ¿ya? Los estados de pánico también son una forma de comportamiento colectivo. Eh, Cuando hay, por ejemplo, un temblor, ¿ya? Eh, y la gente está, digamos, en algún centro comercial o lo que sea, ¿ya? Esa situación en la que la gente comienza a gritar, eso genera estados de pánico, ¿ya? Y genera respuestas que son casi automáticas en muchas personas, ¿ya? A partir de eso, ¿ya? Entonces, esos son comportamientos colectivos, ¿ya? Y los movimientos sociales, digamos, digamos que son una de las formas más importantes de comportamiento colectivo, ¿ya? O de comportamiento de masas o de grupos grandes, ¿ya? Son, digamos, que uno de los más importantes por los efectos que tiene en la sociedad, ¿ya? Y también porque muchas veces, tal como dice aquí, llegan a persistir durante largos periodos, a diferencia de los estados de pánico, las modas esas, ¿ya? Que no duran tanto, ¿ya? Eh, entonces los movimientos sociales son una forma de comportamiento colectivo muy relevante dentro de la sociedad, porque gran parte de los movimientos sociales buscan generar cambio, o sea, buscan algo social, ¿ya? Buscan el bien común, como nosotros hablábamos en alguna clase anterior. Eh, entonces tienen una funcionalidad dentro de la sociedad, sirven para algo, no todos, ¿ya? Pero la mayoría sí, la mayoría sí se podría decir que son justos, pero como vamos a ver más adelante, no todos, no podemos decir que todos los movimientos sociales, por llamarse movimientos sociales, son automáticamente o inherentemente positivos, ¿ya? Y conectando con lo que estábamos diciendo, los movimientos sociales como forma de comportamiento colectivo, dijimos que es la forma probablemente más importante y de hecho es porque han tenido una gran relevancia a lo largo de la historia, ¿ya? En la generación de cambios. Sí, esa es su funcionalidad, esa es su función. Los movimientos sociales adquieren notoriedad cuando generan cambios, ¿ya? Y han habido muchos movimientos sociales a lo largo de la historia que han generado cambios importantes, ¿ya? Aquí citamos cuatro ejemplos. Eh, por ejemplo, los movimientos sociales de los abolicionistas de la segregación racial, ¿ya? El que yo le mencionaba de Martin Luther King, ¿ya? La segregación racial, para quienes no saben, era segregar significa separar, ¿ya? Eso significa, segregar es separar. La segregación racial en Estados Unidos tenía que ver con cosas muy concretas, con esto que muchas veces uno ve en las películas, cuando habían baños para personas de color, baños para personas blancas. Eso es segregación. Universidades para blancos, universidades para gente de color. Autobuses, sectores de los autobuses para la gente afroamericana y la otra parte del autobús para los blancos, ¿ya? Generalmente se dejaba la parte de atrás para las personas afroamericanas, ¿ya? En los buses, en la época de la segregación racial. Y estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Hasta 1950, 1960 todavía había, ¿ya? Eh, el presidente Kennedy fue uno de los primeros que dio pasos, digamos, para eliminar la segregación racial, ¿ya? Eh, pero eso se produjo por una presión social que generaron muchos movimientos abolicionistas, ¿ya? El caso más conocido, uno cuando piensa en los movimientos sociales abolicionistas de la segregación racial en Estados Unidos, se imagina de inmediato a Martin Luther King, pero no eran los únicos, ¿ya? Eh, Habían otros líderes también importantes otras agrupaciones que se convertían en parte de los movimientos sociales, ¿ya? Eh, Estaba Malcolm X, por ejemplo, que también era otro líder importante, pero él tenía otra visión del tema. Martin Luther King era pacífico y Malcolm X no era tan pacífico, digamos, ¿ya? Eh, las Panteras Negras también conformaban parte de los movimientos sociales, ¿ya? Abolicionistas, ¿ya?
Y aparte de los movimientos abolicionistas están también los movimientos del sufragio universal para las mujeres, los activistas opuestos a la guerra de Vietnam en Estados Unidos, ¿ya? Todo esto durante el siglo XX. Ahí tenemos tres ejemplos de, de movimientos sociales que se dieron en Estados Unidos durante el siglo XX que fueron realmente muy importantes, ¿ya? Los activistas opuestos a la guerra de Vietnam uno los asocia generalmente con la cultura hippie, claro, porque principalmente se desarrolló a partir de esa cultura, digamos, ¿ya? Pero era un movimiento social, la cultura hippie, más allá del tema cultural que dejó, eh, tenía una parte política que tenía que ver mucho con esto de oponerse a la guerra de Vietnam, ¿ya? Otro ejemplo, en Europa Oriental, ¿ya? Europa Oriental es la parte que está, digamos, eh, desde Polonia hacia el lado derecho, digamos, ¿ya? Eh, bueno, en el mapa uno Polonia lo encuentra como al centro de Europa, ¿ya? Está para el lado de Rusia, ¿ya? Está hacia el lado de Rusia para los que se pueden ubicar, ¿ya? Esa es Europa Oriental. Eh, es la Europa pobre, digamos, o que es menos rica. La Europa que es más adinerada es la parte occidental, es decir, Alemania, Italia, Austria, Suiza, de ahí hacia el lado, ¿ya? Y en la Europa Oriental, ¿qué pasó? Habían muchas acciones eh, acciones colectivas, ¿ya? De movimientos asociados a la iglesia católica, ¿ya? Que ayudaron a derrocar a regímenes comunistas de manera pacífica, ya en naciones como Checoslovaquia y Serbia. Eh, Regímenes comunistas que eran totalitarios, ¿ya? Eran totalitarios, estaban generando muchas muertes, muchos problemas en esta sociedad, ya en estos países. Checoslovaquia, que hoy día no existe, obviamente, ¿ya? Checoslovaquia como país era comunista, ya hoy día no existe. ¿Ya? Existe la República Checa, ¿ya? Que obviamente no es comunista. Entonces, también podemos considerar eso, ¿ya? Movimientos sociales asociados a la iglesia, ¿ya? Que ayudaron a derrocar a los regímenes comunistas que no estaban siendo, digamos, tolerados por la sociedad, por estas sociedades, ¿ya? Y estos movimientos ayudaron a derrocar estos regímenes de manera pacífica, eso es lo más importante, digamos, ¿ya? Eh, Pensemos también más cerca de nuestra época contemporánea, entre el 2010 y 2013, algo que se denominó la primavera árabe, ¿ya? Que fueron una serie de manifestaciones populares en torno al tema de la democracia, principalmente, ¿ya? Que se dieron en países como Egipto, Túnez, Libia, ¿ya? Eh, Obviamente que fueron manifestaciones, protestas que derivaron en muchos muertos, ¿ya? Porque hubo represión por parte de estos países, digamos, contra la población, ¿ya? Pero fueron manifestaciones sostenidas durante mucho tiempo, ya estamos hablando de 3 años, ¿ya? Y eso derivó en que se derrocaron muchos regímenes considerados como antidemocráticos, ¿ya? Tal como en el caso de Checoslovaquia y Serbia, ¿ya? Se consideraban como antidemocráticos porque se habían transformado en sociedades totalitarias, ¿ya? Donde el poder lo ejercía una persona, digamos, o un partido, ¿ya? Y se limitaban libertades de prensa, libertades de expresión, etcétera, ¿ya? Em, entonces ahí también tenemos un movimiento social importante, ¿ya? Muy importante que generó cambios concretos, ¿ya? El derrocamiento de presidentes o dictadores en algunos casos de algunos países, ¿ya? Eh, y en Chile, el movimiento estudiantil que se desarrolló durante el 2011, ¿ya? ¿Y qué consecuencia tuvo? ¿Ya? Que ayudó a replantear la política educativa en el país, ¿ya? A partir de ese movimiento es que existe hoy en día la gratuidad, ¿ya? Que se comenzó a implementar ya hace algunos pocos años nomás, ¿ya? Entonces, cuál es la importancia de estos cuatro ejemplos que hemos mostrado aquí? ¿Ya? No es
no es la naturaleza del movimiento social. Aquí no importa si realmente se derrocó un gobierno comunista o un gobierno de derecha. No estamos evaluando eso. No es lo importante, no estamos haciendo un juicio de valor respecto si estaba bien que derrocaran al régimen comunista. No estamos evaluando eso. Lo que estamos evaluando es que todos estos ejemplos que estamos viendo acá son ejemplos de movimientos sociales que tuvieron una importancia importante, ¿ya? Y generaron cambios dentro de la sociedad, ¿ya? Los movimientos de Estados Unidos que estamos viendo aquí permitieron que las mujeres pudieran votar, que se eliminara la segregación racial, en parte la presión que generaron los activistas puestos a la guerra de Vietnam también ayudó a que Estados Unidos se retirara de Vietnam, ¿ya? Todo lo que hizo la Iglesia Católica en Checoslovaquia ayudó a, digamos, a que lo que la sociedad en ese momento de estos países no quería se eliminara, que eran los regímenes comunistas, ¿ya? En el caso de la primavera árabe también, ¿ya? Eh, Se logró lo que la sociedad quería o lo que estos movimientos querían, que era derrocar a estos gobiernos que eran antidemocráticos. Y en Chile también, el movimiento estudiantil logró lo que quería, ¿ya? Tuvo el impacto que estaba buscando, que era eh, que hubiera un cambio, una transformación en la política educativa del país, en eh, cómo el país pensaba la educación, eso, ¿ya? Eh, se generó un cambio importante ahí porque hasta antes de eso en el país la educación se consideraba más un servicio que un derecho, ¿ya? Hoy en día se ha avanzado bastante con el tema de la gratuidad, de verdad que es un avance enorme, ¿ya? De verdad que es un avance enorme, ¿ya? No está todo hecho, obviamente, pero es un avance muy importante, ¿ya? Hizo un clic, digamos, como se dice coloquialmente, hizo un clic respecto de cómo el país estaba pensando el tema educativo, ¿ya? Y pasó de considerarse un servicio que lo podía ofrecer cualquier entidad a, a considerarlo un derecho, ¿ya? Un derecho ciudadano, como hablábamos nosotros en la clase anterior, el tema de la construcción de ciudadanía social, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con otorgarle derechos sociales a las personas. Claro, aquí en Chile se debe mucho sobre eso todavía, ¿ya? Porque dijimos que la nueva cuestión social en Chile tenía que ver con el hecho de que las personas tenían derechos civiles y políticos, pero la sociedad chilena, el Estado no le aseguraba sus derechos económicos, sociales, culturales. Claro, es cierto, ¿ya? Pero también tenemos que ser capaces de ver los avances, aunque sean pequeños, que se han hecho, ¿ya? El tema de la gratuidad educativa o el replanteamiento de la política educativa va en esa dirección, en otorgarle más herramientas a las personas, darle aunque sea el tema, hacer algún avance en el tema de los derechos educativos, por ejemplo, que es un derecho social, ¿ya? Eh, por supuesto que hay mucho que hacer todavía, sobre todo en temas educativos, ¿ya? Mejorar la calidad de la educación, la calidad de la educación desde que las personas comiencen a estudiar, ¿ya? Porque eso ya no se puede cambiar. Cuando un niño va a una escuela de mala calidad, ya a los 5 años, eh, y lleva un par de años ya en el colegio, ya no, eso es difícil de revertir, ¿ya? ¿Y qué decir si está toda su enseñanza básica y media en colegios de mala calidad, y en escuelas de mala calidad? Eso después es difícil de revertir, de llenar los vacíos, digamos, ¿ya? Entonces, claro, falta mucho por mejorar todavía, ¿ya? Pero hay pasos que se han dado y lo que se logró a partir del movimiento estudiantil va en esa dirección, ¿ya? Sigamos. Ya. Este punto, el primero de esta diapositiva, es sumamente importante porque tiene que ver con la temática una de las temáticas centrales que hemos tratado en esta segunda unidad del módulo, ¿ya? La mayoría de los movimientos sociales tienen que considerarse o es que nosotros tenemos que verlo, ¿ya? No solamente como respuestas culturales a algo, ¿ya? O como diversidad cultural, porque no necesariamente son eso, ¿ya?
tenemos que tratar de enfocarlo o verlo como respuestas que son colectivas, obviamente, grupales, de masa, ya, a los principales problemas que afectan a las sociedades modernas, ¿ya? Esos problemas que nosotros venimos hablando desde la clase 11 en adelante, ¿ya? La pobreza, la desigualdad social, la precariedad laboral, la inseguridad, la destrucción del medio ambiente, la discriminación y la exclusión, entre otros tantos otros, ¿ya? Eh, Porque los movimientos sociales, o la mayoría, como dice ahí, no todos, pero la mayoría, eh, eh, son respuestas, ¿ya? Son respuestas a estos problemas, o son, digamos, son expresiones que tratan de eh, atender este tipo de problemas, ¿ya? De manifestarse respecto a estos problemas, que se requiere un cambio, ¿ya? Esos son los movimientos sociales, nacen para eso. Por tratar de resolver este sentido de inadecuación que existe en la sociedad, de que hay muchas cosas que están mal, de injusticia, ¿ya? De abusos, ¿ya? Muchos movimientos sociales tratan de ir en contra de eso, de frenarlo, de cambiarlo, ¿ya? La discriminación, la pobreza, la inseguridad, ¿ya? Entonces, ese tema es sumamente importante, ¿ya? Es uno de los puntos más importantes que tenemos que considerar respecto de esta clase. ¿Por qué estamos hablando de movimientos sociales? ¿Cuál es la idea de pasar este tema? ¿Ya? Esa es una de las razones, ¿ya? Porque los movimientos sociales tenemos que verlos como una respuesta colectiva a los principales problemas que afectan a las sociedades modernas, ¿ya? A las sociedades industrializadas, capitalistas, eh, urbanizadas, ¿ya? Esas son las sociedades modernas como nosotros hemos venido hablando, ¿ya? No obstante, a pesar de que gran parte de los movimientos sociales nacen y están destinados a luchar contra estos problemas sociales, ¿ya? No todos los movimientos sociales son igualmente visibilizados por los medios de comunicación, por ejemplo, ya ni llegan a tener el mismo impacto en la sociedad, ¿ya? Eh, y a pesar de que puede ser importante, ¿ya? No todos los movimientos sociales llegan a tener la misma importancia, ¿ya? Eh, Y eso tenemos que considerarlo también. También tenemos que estar conscientes de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algunos movimientos sociales, como por ejemplo los movimientos por la igualdad de género o los movimientos ambientalistas, que tienen mucha connotación, mediática sobre todo, ¿ya? Tienen mucha connotación. Y son movimientos de tipo mundial, digamos, ¿ya? Eh, y con razón, porque son cosas importantes, son temáticas sumamente importantes, ¿ya? Pero hay otras temáticas que son igualmente importantes, otras demandas de ciertos grupos que son igualmente importantes, pero que pareciera que no tienen la misma difusión, ¿ya? Eh, eh, y son fenómenos extraños de explicar, difíciles de explicar, de por qué sucede, ¿ya? Eh, pero eh, tengo o sea, mi opinión, ¿ya? Mi opinión profesional obviamente, ¿ya? Es que tiene que ver muchas veces con la manifestación de cierto tipo de estratificación respecto de los mismos movimientos sociales. ¿A qué me refiero? Con que depende de dónde surjan los movimientos sociales para ver cuál es digamos, la difusión o la connotación que se da, ¿ya? Por ejemplo, aquí señalo un ejemplo que a mí siempre me ha parecido importante. Por ejemplo, en México, ustedes saben cuál es la realidad de México hoy en día, ¿ya? Está dominada por el narcotráfico, ¿ya? Y el gobierno mexicano no le puede hacer frente a eso, ni con las Fuerzas Armadas, ni con nada, porque está demasiado enraizado en la sociedad y tiene demasiado poder. Los grupos narcotraficantes tienen demasiado poder, ya no se los puede eliminar, no se los puede combatir, nada, ¿ya? Y el narcotráfico conlleva corrupción, y la corrupción eh, afecta a los sistemas políticos, ¿ya? Y cuando afecta a los sistemas políticos, cuando afecta a las policías, etcétera, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer porque los ciudadanos quedan indefensos. Si los policías están comprados, con razón o sin razón, porque pensemos que los policías también son personas y
y estos grupos no les dan muchas opciones, o sea, le dan la opción de ser corrupto o de morir, ¿ya? Pero el tema es que sucede, ¿ya? Y las autoridades políticas y policiales están sumidas en la corrupción y eso genera eh, que las personas más vulnerables de México, digamos, porque son los que más sufren, estén desprotegidos, ¿ya? Entonces en México hay muchos movimientos ciudadanos que están en contra del narcotráfico y la corrupción, obviamente, ¿ya? Pero no llegan como a plasmarse, digamos, en la sociedad, ¿ya? No llegan como a tener la misma repercusión que tienen otros movimientos, ¿ya? Eh, yo siempre lo comparo con lo que sucede, por ejemplo, con ese movimiento feminista que surgió hace un tiempo, que se llamaba Me Too, ¿ya? Que surgió en Twitter, o sea, se masificó a través de Twitter. Y, y que surgió a partir de unas denuncias que hubo en contra de un productor de Hollywood, ¿ya? Que ahora está en la cárcel, por cierto. Em, entonces ahí se generó como este movimiento, que fue un movimiento específico dentro del movimiento feminista, que tuvo una masificación explosiva a lo largo del mundo, ¿ya? Eh, pero digamos, más allá de que el fondo, digamos que más allá de que el fondo del movimiento fuera absolutamente razonable, ¿ya? Porque tenía que ver con abusos sexuales contra actrices, que ese era ¿ya? Eh, pero obviamente que el movimiento tuvo otra repercusión porque surgió de otro tipo de personas, ¿ya? Digamos, de una persona importante o de un grupo de personas importantes, ¿ya? En cambio, estos movimientos ciudadanos en México son generalmente desarrollados por personas que forman parte de las clases más bajas en México y que tienen mucha descendencia indígena sobre todo, ¿ya? Yo no digo que se explique exactamente por eso, pero algo debe tener alguna, digamos, alguna explicación de tener por ahí, ¿ya? Y tampoco creo que esté tan lejos de eso, porque pensemos en lo que sucede acá en Chile, con los movimientos eh, desarrollados por los mapuches. Tiene algo similar, no tiene esa difusión, digamos, que tienen otros movimientos, ¿ya? No se los toma tanto en cuenta, digamos, ¿ya? Eh, entonces, ¿cuál es la idea de hablar de esto? Que la idea es que tengamos claro que no todos los movimientos sociales tienen la misma importancia social, ¿ya? La misma importancia que le da a la sociedad, ¿ya? Porque ¿quién puede negar que los movimientos ciudadanos que existen en México contra el narcotráfico y la corrupción sean importantes objetivamente? Son sumamente importantes porque afectan a millones de personas y son las personas más vulnerables, ¿ya? Eh, pero la sociedad parece darle otro tipo de importancia, ¿ya? Y tampoco esto quiere decir que a los movimientos como los movimientos feministas, a los que yo le estoy diciendo que se masifican más rápido, eh, no significa, y lo que yo estoy diciendo no significa que la importancia que le da a la sociedad sea inmerecida, es totalmente merecida. Lo que pasa es que se le debería dar la misma importancia a estos otros movimientos también que son igual de importantes, de las personas mexicanas, de, del pueblo mapuche, etcétera, ¿ya? Entonces, eso, los movimientos sociales no tienen la misma importancia dentro de la sociedad. Esa es como la conclusión de este párrafo. Por otra parte, no todos los movimientos sociales, estamos acá en el tercer párrafo, no todos los movimientos sociales pueden ser vistos necesariamente como justos, racionales o socialmente positivos. Ese es otro error que se comete también. Se habla de movimientos sociales en términos generales y las personas creen de inmediato que responden a demandas justas, ¿ya? O demandas que son, cuando hablo de demanda no estoy hablando de demandas judiciales, ya estoy hablando de requerimientos, de solicitudes, de reclamos, a eso me refiero con demandas, ¿ya? Eh, la gente cree que cuando se habla de movimiento social, mucha gente, no todas, ¿ya? Creen que de inmediato es automáticamente algo que tiene que ver con algo justo, algo racional o algo socialmente positivo. Y no es así,
¿ya? Movimiento social no es sinónimo de bueno, digamos, ¿ya? O de justo, o de positivo en términos sociales, ¿ya? De verdad que hay eh, muchos ejemplos de movimientos sociales que, eh, que, que tienen todo menos algo positivo, ¿ya? Eh, aunque a usted le pueda parecer inconcebible, hay movimientos sociales, por ejemplo, que están destinados a validar o legitimar eh, la pederastia, ¿ya? El abuso contra menores, ¿ya? Me parece inconcebible, pero existen. Existen grupos de personas que se agrupan dentro digamos, de actividades que son colectivas y que están destinadas a que la sociedad legitime eso, ¿ya? Eh, Me parece inconcebible que pueda haber eso, pero también conceptualmente es un movimiento social, ¿ya? Sí, ese es el tema, porque son actividades colectivas que quieren generar un cambio, ¿ya? El problema es que ese cambio va en contra de los valores de la mayor parte de la sociedad, ¿ya? Eh, entonces, los movimientos sociales no son sinónimos siempre de cosas positivas. Pensemos también en el ejemplo que está aquí, que está en la diapositiva, del movimiento antivacunas, ¿ya? Que a diferencia del movimiento este otro que yo les mencioné, que trata de validar el tema de eh, la pedofilia, básicamente, eh, el movimiento antivacunas sí logra, digamos, hacer caer a mucha gente, por decirlo de una manera coloquial, ¿ya? Sí hay muchas personas que creen en el movimiento antivacunas, ¿ya? Em, el problema es que si uno analiza la evidencia, ¿ya? La evidencia científica, eh, el movimiento antivacuna no tiene ninguna base sólida, ¿ya? De hecho, nació a partir de una investigación falsa que hizo un médico británico en la década del 90, ¿ya? Y que llevó a generar la investigación era fraudulenta, pero era falsa, estaba con datos alterados, ¿ya? Eh, y eso llevó a generar un vínculo falso entre las vacunas y el autismo, ¿ya? Porque hubo niños, lamentablemente, que después de una vacuna eh, sufrieron eh, digamos, de enfermedades que llevaron al autismo, ¿ya? Pero son casos médicos individuales, ¿ya? Que tienen que ver muchas veces con reacciones individuales a ciertas cosas, ¿ya? Pero de ahí a generar un vínculo, digamos, o sea, una conexión eh, causal, ¿ya? Una vinculación causal entre las vacunas y el autismo, no hay evidencia para eso, ¿ya? No hay ninguna evidencia sólida para generar una conclusión así, ¿ya? El problema es que hay mucha gente eh, que se deja llevar por los casos aislados, digamos, y que creen en el movimiento antivacuna, ¿ya? Y decir no vacunar a su hijo, ¿ya? Y eso obviamente trae consecuencias serias a nivel cultural y a nivel individual también, ¿ya? Porque obviamente no son pocos los niños que van a tener problemas de salud y muchos que han muerto también por no vacunarse, ¿ya? Simplemente porque sus padres siguen un movimiento social que pretende ser, eh, digamos que pretende salvar al mundo de una supuesta eh, confabulación entre los gobiernos y las farmacéuticas que le quieren meter las manos al bolsillo a las personas, ¿ya? Bueno, tal vez sí la farmacéutica no quiere timar a las personas, pero no con las vacunas por lo menos, ¿ya? O al menos no vendiendo, o sea, no haciéndonos creer que las vacunas sirven para algo, ¿ya? O sea, de que sirven para algo, ¿ya? Eso no significa que los precios no estén inflados y todo eso, porque probablemente lo están, ¿ya? Em, entonces ahí tenemos otro ejemplo de un movimiento social que pareciera que es muy justo, ¿ya? Que nos va a librar de un problema enorme social, pero que no es tal, ¿ya? No es tal.
Eh, entonces, la conclusión de este párrafo, no todos los movimientos sociales son justos, ni racionales, ni socialmente positivos. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no tenemos que homologar o igualar movimiento social con algo positivo. ¿Por qué no es así? ¿Ya? Vamos a encontrar muchos ejemplos de movimientos sociales a lo largo del mundo que tienen demandas que van en contra de los valores de la sociedad, que son injustos, que son irracionales y que son socialmente negativos. Vamos a encontrar muchos ejemplos y aquí nosotros tratamos solamente dos. ¿Ya? Vamos a encontrar hoy en día y a lo largo de la historia. ¿Ya? Continuemos. A modo de aclaración, los movimientos sociales no son gremios, ¿ya? No son gremios ni tampoco son partidos políticos, ¿ya? ¿Cuáles son gremios? El colegio de profesores, los sindicatos, esos son gremios, ¿ya? Y los partidos políticos, ustedes saben que son organizaciones de tipo social que tienen que ver con temáticas de inserción política, participación política de los ciudadanos, ¿ya? Entonces, los movimientos sociales no son exactamente colegio de profesores, no son el ACUT, ¿ya? Esas son organizaciones, ¿ya? Los movimientos sociales tampoco son el Partido Comunista o el Partido Socialista o Revolución Democrática o el PPD o la UDI, etcétera. Esos son partidos políticos, son organizaciones formales, ¿ya? ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces se confunden los movimientos sociales con gremios, ¿ya? Es decir, muchos creen que la CUT, por ejemplo, que es la Central Unitaria de Trabajadores, es un movimiento social. No, no es un movimiento social, es una organización o un gremio, ¿ya? Una organización gremial, ¿ya? La CUT participa o se hace parte de los movimientos sociales, sí, pero es distinto, se hace parte de los movimientos Nomás FP o movimiento obrero en su momento, eh, se puede hacer parte, claro, del mismo modo que el colegio de profesores se puede hacer parte de un movimiento social en torno a la educación, ¿ya? Y del mismo modo que los partidos políticos también se pueden hacer parte de un movimiento social, ¿ya? Pero los partidos políticos no significa que sean movimientos sociales y los gremios tampoco. ¿Y por qué? Porque los movimientos sociales no son en sí mismos organizaciones, ¿ya? No se los puede calificar como organización. El estallido social fue un movimiento social, claro, pero no es una organización, ¿ya? ¿Pueden derivar en organizaciones? Claro, pero es otro tema. Eso ya tiene que ver con cómo se desarrollan los movimientos sociales, ¿ya? Pero en tanto son movimientos sociales, que se les puede llamar movimientos sociales, eh, no son organizaciones, porque los movimientos sociales son difusos, se expresan más en actividades que en una estructura, ¿ya? Uno ve el movimiento social cuando ve a la gente marchando en las calles o ve a algunos líderes estudiantiles conversando en una mesa con un ministro de Educación, ¿ya? Ahí se ve, ¿ya? Pero el movimiento social no se ve en una oficina, digamos, en una iglesia como puede suceder con, digamos, con la religión, ¿ya? No hay donde uno pueda decir, aquí está el movimiento social, aquí funciona el movimiento social, ¿ya? Es difuso, ¿ya? Es poco estructurado. Eh, en ese sentido no lo podemos considerar como una organización. Nosotros ya revisamos las características de las organizaciones y obviamente que no tienen que ver con lo que estamos hablando respecto a los movimientos sociales, ¿ya? Si lo comparamos con los partidos políticos, por ejemplo, los movimientos sociales, ¿ya? Con los cuales se los confunde muchas veces, ¿ya? Los movimientos sociales son por lo regular más específicos y también incluyen diversidad de personas, ¿ya? Es decir, son más específicos. ¿Por qué? Porque están abocados a temas más puntuales: la igualdad de género, la, digamos, la aceptación de la diversidad sexual, eh, el cambio en la educación. Son cosas puntuales, ¿ya? Son cosas puntuales. Los partidos políticos no buscan cosas puntuales. El Partido Comunista no busca algo puntual, ¿ya? Sus demandas son transversales, busca muchos temas laborales, educativos, etcétera. El PPD también no está centrado en el tema económico, por ejemplo, en generar cambio económico. Está abocado a todas las temáticas que pueden existir en la sociedad. Todo le interesa. A los movimientos sociales no todo le interesa, ¿ya? Eh, Están abocados a una cosa en específico, ¿no? ¿Ya?
en general. Ya no hay movimientos sociales que sean tan genéricos, digamos, ¿ya? Eso en general, obviamente, ¿ya? Obviamente que podemos encontrarnos con ciertos movimientos sociales que pueden tener más de una demanda, sí, como el caso de lo que pasó acá en Chile hace el año pasado. Pero aún así nosotros podemos identificar cuál es la demanda del movimiento social, ¿ya? En el caso del estallido social, más igualdad. Yo creo que eso sería como el resumen. Más igualdad, menos abuso, ¿ya? Em, entonces, por un lado eso, los movimientos sociales están abocados a temas más puntuales. Les preocupa la igualdad de género, de eliminar la segregación racial, eliminar digamos, la desigualdad económica, mejorar la educación, así, cosas puntuales, ¿ya? Y además son más diversos, como dijimos aquí. Son más diversos, incluyen mayor diversidad de pensamientos, ¿ya? Y los movimientos sociales pueden incluir a personas de diferentes tendencias políticas, religiosas, sexuales, culturales, ¿ya? Eh, Aunque obviamente eso no sea siempre, porque hay algunos movimientos sociales que tienen poca diversidad, que están más circunscritos a un grupo social, ¿ya? Eh, un grupo cultural, como los movimientos de liberación homosexual, por ejemplo, ¿ya? Eh, a pesar de que con con el pasar del tiempo han ido teniendo más apoyo de los sectores heterosexuales, como se le llama. Eh, Su conformación es principalmente con personas que tienen esa identidad, ¿ya? Pero hay otros, digamos, otros movimientos sociales que son más transversales, ya que incluyen a personas de diferentes tendencias políticas, religiosas, ¿ya? Culturales, ¿ya? Eh, el tema más FB, por ejemplo, el estallido social, ¿ya? Hay personas de todas las tendencias religiosas, ¿ya? Políticas, ¿ya? A pesar de que con el tema del estallido social se generaron igual clasificaciones discordantes, digamos, ¿ya? Como los chalecos amarillos y todo eso comenzaron a salir como una categoría que como que estaba en contra del movimiento y se lo ligó como a los sectores de derecha. Sí, pero digamos en el tema de las demandas había gente de todos los sectores políticos, ¿ya? De las diversas, digamos, identidad sexual, ¿ya? Religiosos, para qué decir también, ¿ya? Ahí hay un ejemplo, ¿eh? ¿Qué pasa con el desarrollo de los movimientos sociales? ¿Ya? Ya, se ha señalado que el desarrollo de los movimientos sociales, es decir, cómo evolucionan, a eso me refiero con el desarrollo. Los movimientos sociales evolucionan en al menos tres direcciones, se ha dicho, ¿ya? Eh, Originan nuevos partidos políticos, ¿ya? Son movimientos sociales que son muy importantes, que tienen mucho impacto en la sociedad, terminan originando nuevos partidos políticos. Lo otro es que transforman a los partidos políticos ya existentes, ¿ya? Hacen que cambien, que se fusionen muchas veces, ¿ya? Eh, o también los movimientos sociales pueden permanecer como actores sociales autónomos, ¿ya? Es decir, se mantienen como movimientos sociales. Y la manera en cómo se mantienen muchas veces que adquieren formas de organización, ¿ya? Nosotros dijimos que los movimientos sociales no eran organizaciones, ¿cierto? Pero pueden derivar en algún momento o pueden convertirse cuando ya lograron parte de su objetivo o digamos cuando transforman su eh, fisonomía, pueden llegar a convertirse en organizaciones, ¿ya? Y ahí se mantienen, como dice aquí, como actores sociales autónomos o a veces siguen manteniéndose como movimiento social simplemente, ¿ya? Por ejemplo, el movimiento Nomás FP ha adquirido cierta, digamos, cierta naturaleza como de organización, como que se ha organizado mucho más y ha pasado como a formarse como una organización formal, digamos, ¿ya? Pero hay otros movimientos que continúan
como movimiento social así difuso, como les decía yo, no organizado, digamos, no tan organizado, no tan estructurado, hasta que se cumple o consiguen lo que se quería, ¿ya? Como muchos de los ejemplos que vimos antes, ¿ya? Eh, que vimos en la primera diapositiva. Eh, entonces están digamos, esas tres direcciones que se ha señalado que siguen los movimientos sociales. Originar nuevos partidos políticos, transformar a los partidos políticos ya existentes, o permanecer como movimientos sociales autónomos, no ligados a ningún partido político, no ligados a ningún gremio, etcétera, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, respecto a esto que estamos hablando, en el tema del movimiento estudiantil chileno en el 2011, ¿ya? Tuvo un impacto importante en el tema de los partidos políticos de nuestro país, ¿ya? Porque generó el replanteamiento de la política, o sea, de la ideología de muchos partidos, ¿ya? De las prioridades sobre todo, de muchos partidos que eran sobre todo los partidos de centro izquierda o de centro, ¿ya? Ahí fue donde tocó más. Los partidos de derecha no, porque no tienen otra visión. Ya sabemos que los partidos de derecha tienen otra visión respecto de el tema de la educación de manera predominante, ¿ya? Lo ven más como un servicio que como un derecho, digamos. Pero en el caso de los partidos que están como más en el centro, entiéndase el Partido Radical, el Partido el PPD, ¿ya? El Partido Socialista también, eh, generó como el movimiento estudiantil como una especie de reformulación de las prioridades, ¿ya? Eh, Eso por una parte, pero también originó la aparición de nuevos partidos y agrupaciones políticas, mucho de lo que conocemos hoy día salió de ahí, del movimiento estudiantil. El más conocido, el Frente Amplio, ¿ya? El Frente Amplio surgió de ahí, ya del movimiento estudiantil. Y de ahí comenzaron a aparecer otros, Revolución Democrática, Izquierda Autónoma, Movimiento Autonomista, etcétera, ya distintos nombres, ya. Algunos de estos creo que ya no están, ya han aparecido otras denominaciones. Ya, pues entonces generaron nuevos partidos y nuevas agrupaciones, ¿ya? Y todo se dio a partir de ese movimiento estudiantil, ¿ya? Entonces, eso respecto de la relación entre los partidos políticos y los movimientos sociales. Pueden originar nuevos partidos, transformar los que existen, o simplemente los movimientos sociales pueden seguir como movimientos sociales. Pero hay otra vía, que es la que está acá abajo, ¿ya? O que está relacionada con lo que está acá abajo, ¿ya? Eh, Tenemos que considerar también, y digamos, este es el otro punto sumamente importante de esta clase. El primero tenía que ver con por qué hablamos de movimientos sociales, si ustedes se acuerdan, y que era porque los movimientos sociales son respuestas a los principales problemas que existen en la sociedad moderna, ¿ya? Esa es la primera conclusión central de esta clase, ¿ya? Pregunta de prueba, digamos, ¿ya? Y el segundo punto así central de la clase es este que está aquí, ¿ya? Este que está en el último párrafo, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tenemos que considerar nosotros que no hay duda de que el nacimiento de muchas organizaciones sociales, que es el tema de nuestro módulo, digamos, tiene su origen, ya sea directamente o indirectamente, en diversos movimientos sociales que llegan a tener mucha notoriedad en la sociedad, ¿ya? Es decir, muchas organizaciones sociales nacen, se originan por el impacto que tiene en la sociedad la aparición de ciertos movimientos sociales, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en todas las organizaciones que están en pos de la igualdad de género, ¿ya? ¿Por qué nacieron todas esas organizaciones? Aquí en Chile, en organizaciones internacionales. eh, ¿Cuál es la razón? Obviamente que la razón es eh, porque hay una demanda, digamos, general dentro de la sociedad moderna en torno a la igualdad de género, ¿ya? Pero ¿cómo se origina eso culturalmente? ¿Ya? En gran parte por el impacto que han tenido los movimientos feministas durante el siglo XX-XXI. Y cuando hablo de movimientos feministas, hablo sobre todo de los movimientos feministas que apuntan a cuestiones así bien concretas, ¿ya? Eh, no tanto estos movimientos feministas que son como tan ideológicos y tan abstractos, ¿ya? Me refiero a los movimientos feministas que eh, demonizan al hombre, digamos, ¿ya? En general, como que todo lo que está relacionado con el hombre es malo por esencia, porque hay movimientos feministas así, ¿ya? Que es feminismo radical, que tiene que tiene un sustrato, un fundamento muy muy ideológico, ¿ya? Muy muy ideológico.
Eh, yo alguna vez tuve que leer, cuando estaba estudiando, tuve que leer textos de feminismo radical, digamos, y, y plantean tesis que son igual difíciles de sostener, ¿ya? Porque tienen que ver con cosas ya más digamos, de una postura eh, ideológica así radical, ¿ya? Radical. Eh, y ese tipo de feminismo tiene, digamos, tiene un impacto que es limitado dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque está muy ideologizado y está muy, digamos, es un feminismo que está muy en el ámbito de la academia, ¿ya? De la academia, de las universidades sobre todo, ¿ya? Es un feminismo que lo entienden solamente las intelectuales, digamos, ¿ya? De hecho, hay muchas mujeres, ¿ya? Personalidades importantes que eh, han declarado que están en contra de este tipo de feminismo, precisamente por eso, porque es un feminismo clasista, ¿ya? Un feminismo que no pueden tomar, que digamos que no es comprensible para las mujeres pobres, por ejemplo, que no tienen educación, porque nadie va a entender ese tipo de feminismo si está sustentado en filosofía muy abstracta, digamos. ¿Ya? Y hay mujeres que han declarado que están totalmente en contra de ese tipo de feminismo porque lo consideran que va en contra de los principios mismos del feminismo, porque en vez de incluir a las mujeres, las excluye y solamente incluye a las mujeres que son intelectuales, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago ese paréntesis? Porque cuando hablo de las organizaciones sociales y las organizaciones sociales que velan por la igualdad de género, eh, muchas de estas organizaciones han nacido producto del impacto social que han tenido los movimientos feministas durante el siglo XX y XXI, pero no los movimientos feministas estos intelectualizados, ¿ya? Sino con los movimientos feministas más objetivos, digamos, más abocados a cosas concretas y cosas objetivas, como el tema del sufragio universal, por ejemplo, ¿ya? Porque eso es algo objetivo, eso no está intelectualizado, ¿ya? Que la mujer no tuviera derecho a votar es algo inconcebible, inaceptable, ¿ya? Tenía que ver con una cuestión muy evidente. Esos son los movimientos feministas eh, que han tenido mayor impacto en la sociedad. Y no es, digamos, no es de extrañar porque han tenido más impacto porque sus demandas han sido más objetivas, más justas, digamos, ¿ya? Eh, y no están contaminadas por muchas de estas filosofías que se ocupan en el feminismo de ultranza, ¿ya? El feminismo ultra radical, ¿ya? En el que todo lo que tiene que ver con el hombre es malo, ¿ya? Em, entonces, esa es como la conclusión, ¿ya? Muchas de las organizaciones sociales que existen en la actualidad, ya, no solo en el ámbito de la igualdad de género, en el ámbito ambiental, en el ámbito educativo, surgen o su nacimiento está propiciado por el impacto social que llegan a tener los movimientos sociales dentro de todos esos ámbitos, el ámbito educativo, el ámbito ambiental, el ámbito social, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, también como otro ejemplo, en muchos movimientos sociales perdón, en muchas organizaciones sociales eh, que están abocadas al tema educativo. Surgieron después eh, del movimiento estudiantil en Chile, ¿ya? Propiciados por ese movimiento, ¿ya? Porque ese movimiento generó un impacto cultural en la sociedad. ¿Y qué hace ese impacto cultural? Hace que la gente, ¿ya? Se motive, se junte con otras personas y creen organizaciones sociales, fundaciones, ONG, etcétera, ¿ya? Para tratar de aportar en torno a ese tema, a esa temática de interés, que puede ser la igualdad de género, la igualdad de la diversidad sexual, la educación, el tema de la pobreza, etcétera, ¿ya? Entonces, en este último párrafo eh, está el segundo punto que es central dentro de esta clase, ¿ya? Que los movimientos sociales propician, por su impacto social, la aparición de organizaciones sociales. No olvidemos que nuestro módulo es sobre organizaciones sociales. Entonces, ¿cuál es el propósito de
hablar de los movimientos sociales está expresado aquí, en este párrafo. Esa es la razón por la cual estamos hablando de movimientos sociales dentro de esta temática de las organizaciones sociales y comunitarias, ¿ya? Para finalizar, bien, así bien en términos generales, porque esto lo dejé solamente porque es útil para el análisis de cualquier movimiento social contemporáneo, moderno, ya de las sociedades del siglo XX, de la última parte del siglo XX, de 1990 hacia adelante, ¿ya? Lo que se señala en esta diapositiva es la importancia que tienen o que tiene la sociedad de la información en el desarrollo de los movimientos sociales, ¿ya? Nosotros hablamos de que la sociedad de la información era la sociedad globalizada, en la que predominaba los computadores, el internet, la telefonía celular, las redes sociales, la televisión satelital. Esa es la sociedad de la información, ¿ya? Y ha generado condiciones que son propicias para que aparezcan movimientos sociales y para que se propaguen rápidamente. Y eso se debe al hecho de que ya no se requiere de- del, del contacto presencial necesariamente para que un movimiento social se desarrolle, crezca, se masifique, ¿ya? Se disperse dentro de la sociedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora, o mejor dicho, los movimientos sociales tradicionales, digamos, que se dan en las sociedades, eh, en las primeras sociedades industriales, los movimientos obreros que nosotros hablamos en alguna clase anterior, tenían que desarrollarse a través el- de la acción presencial, digamos. La gente tenía que reunirse, ¿ya? Hacer protestas, etcétera. Eso se sigue haciendo, digamos, ¿ya? Pero ahora es más fácil masificar un movimiento social, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como dice acá, las TIC generan una nueva forma como una red, digamos, ¿ya? Cada persona se conecta con otras tantas y esas otras personas con otras tantas, entonces se genera una red, ¿ya? Y digamos, los líderes de los movimientos sociales o las mismas personas que adhieren a los movimientos sociales, es muy fácil vincular a las personas que tienen unos intereses similares, ¿ya? Sin necesariamente tener que convocar la marcha digamos, a un meeting o a una reunión o lo que sea, ¿ya? Se las puede vincular a través eh, de Twitter, de Facebook, etcétera, ¿ya? Es más fácil, es más rápido, es más eficiente, digamos, ¿ya? Y aquí está, por ejemplo, el caso que yo hablaba del movimiento Me Too, que yo también, digamos, ¿ya? Que se generó en Estados Unidos en 2018, ¿ya? Eh, Está relacionado con los abusos que habían sufrido algunas actrices de Hollywood, ¿ya? Que acusaron a un productor y se generó toda digamos, una controversia a partir de eso y comenzaron a aparecer otras actrices que también hayan sufrido la misma situación, no solamente con ese productor al que estaban acusando, sino con otros tantos también. Y eso derivó también en, en que, en que el tema se relacionara con las demandas generales que hay en el movimiento feminista, ¿ya? No solamente con el tema ese en particular. Pero la forma como se masificó fue a través de Twitter, ¿ya? Entonces, eh, se creó digamos, un hashtag que se le llama, ¿ya? El símbolo ese del gato, con esta palabra. Y eso se comenzó a masificar a partir eh, de Twitter. Y eso hizo que el movimiento Me Too se convirtiera en un movimiento de carácter internacional, ¿ya? De manera muy rápida, ¿ya? Y también pasa con los organizadores de movimientos que son activistas en torno al medio ambiente, por ejemplo, ¿ya? Que pueden convocar a la gente o captar su interés o su atención a partir de videos que son compartidos por WhatsApp, por internet, ¿ya? Y que uno los puede reproducir o los puede ver en el teléfono, ¿ya? Hoy en día, ¿cómo se informa la gente en general? Una parte importante a través de lo que se comparte por WhatsApp, de lo que uno ve o de lo que la gente ve en su teléfono
en sus perfiles de Facebook a través del teléfono y todo es muy rápido, ¿ya? Entonces, en definitiva, la comunicación que se desarrolla a través de las TIC fortalece, ¿ya?, esta solidaridad que hay entre quienes adhieren a los movimientos sociales, ¿ya? Porque compartirse un video, eso reafirma, ¿ya?, el interés en común que hay respecto de un movimiento social o de una temática social, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué sucede con eso? Que los movimientos sociales que están recién apareciendo crecen y se desarrollan más rápido, ¿ya? De forma mucho más rápida eh, de lo que podrían hacerlo a través de la comunicación tradicional, de la prensa escrita, del contacto persona a persona, etcétera, ¿ya? Entonces, en definitiva, el contacto de persona a persona, que antes era fundamental para los movimientos sociales, ¿ya? Ya no es tan indispensable ni totalmente necesario hoy en día para que un movimiento social se difunda y se desarrolle. Esto no quiere decir que a los movimientos sociales les baste con las TIC, ¿ya? Porque si no se manifiestan en las calles, etcétera, si no van a, digamos, si no hay acción presencial, movimientos sociales tampoco pueden crecer mucho, ¿ya? Pero sí es verdad que las TIC eh, han propiciado que los movimientos sociales crezcan más rápido, se difundan más rápido y también que se mantengan vivos de manera por más tiempo, ¿ya? Porque es más fácil mantenerlos vivos si las personas no tienen necesidad de estar siempre reunidas de manera presencial, ¿ya? Basta con mandar un video, un mensaje, un comunicado a través de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, y eso mantiene vivos los movimientos sociales, ¿ya? Y es positivo para los movimientos sociales que son positivos para la sociedad, ¿ya? Y es negativo en términos objetivos para los movimientos sociales que no son positivos para la sociedad, obviamente, ¿ya? Pero eso, cuando nosotros analizamos los movimientos sociales eh, actuales que se dan hoy en día en Chile, a nivel internacional, no podemos perder de vista el impacto que tienen las tecnologías de la información, ¿ya? Cómo ayudan a que los movimientos sociales crezcan, se mantengan, se desarrollen eh, de manera más rápida, de manera más eficiente, ¿ya? De manera más masiva también, ¿ya? Esa es la idea de hablar de esto de esta última diapositiva, ¿ya? Para que lo consideren, ¿ya? Y con esto terminamos la clase de hoy. Los dejo invitados para la próxima clase donde vamos a hablar de un tema similar, ¿ya?